Hola a todos, mi nombre es Olivia Pérez Aguirre y hoy les voy a hablar sobre mi trabajo final, titulado La luz en la arquitectura. Este tema está en mí desde que yo soy muy chica. Recuerdo a una clase de séptimo grado en el que la consigna era hacer nuestro cuarto soñado en una caja de cartón. En ese momento yo agarré esa caja de cartón y fascinada le empecé a hacer una cama, un baño y un vestidor. Luego de esa entrega yo me quedé con esa caja y muy fascinada seguía remodelándola y haciéndole detalles como un control, puertas, banquetas, ropa, todo miniatura. La maqueta está acá. Muy casera. Pero bueno. A partir de ese momento mi mamá me empezó a comentar sobre qué era la arquitectura y qué eran las maquetas y me di cuenta de que realmente me interesaba mucho. A tal punto de llegar al día de hoy en que cada vez que entro a un ambiente, a una casa o cualquier lugar, empiezo a pensar en cuánta luz tiene, en cómo lo remodelaría y cómo lo decoraría. Esto hizo que me surgieran algunas preguntas, como por ejemplo, ¿para qué se puede utilizar la luz y qué tan importante es? La relación entre el ser humano y la luz está en los orígenes de la vida. La luz es lo fundamental para el desarrollo de la creación de los seres vivos. Y la rotación de la Tierra sobre su propio eje nos determina el ciclo del día y de la noche, y de la luz y de la oscuridad. La arquitectura refleja lo que somos e imaginamos. En ellas se unen nuestras ideas del mundo y el mundo mismo. Los elementos de construcción están en un entorno que los rodea, como la escala, contexto, materiales, ambientes y personas. En este mundo construido, la luz es reveladora y es visión de un proceso creativo. Estudiar primero la luz es lo primordial para llevar a cabo una buena ejecución y un buen diseño, creando ambientes que capten la atención por la perfecta interacción que tienen con la luz. Pero utilizar la luz es un proyecto que va más allá de crear un ambiente armónico, sino que busca la satisfacción de cada persona, como por ejemplo creando un ambiente con luz del exterior que hace que la actividad que estemos haciendo sea mucho más eficiente y tengamos una mejor experiencia sin tener la necesidad de tener que prender una luz artificial. Además de ser utilizada como diseño y placer visual, la luz también puede dar ahorros energéticos y evitar tener que prender luces artificiales cuando es de día, y esto tiene un valor sumamente importante para el medio ambiente. Bueno, existen dos tipos de luz. La luz artificial y la luz natural. La luz artificial sirve para destacar objetos, resaltar formas y dar luces en espacios oscuros. Pero esta luz tiene tres tipos de iluminación. El primero es la luz estética, que es el más explotado en el mundo de la arquitectura. Busca crear sensaciones y efectos que influyan en las personas, dando un lugar acogedor con una buena iluminación estética. Luego está el uso de la luz funcional, que es el que sirve como herramienta para la vista. Se suele colocar en lugares muy oscuros en los que no hay ventanas, o simplemente en lugares en los que hay ventanas pero no la suficiente luz para poder ver bien. En ese caso se coloca una luz artificial funcional. Luego está el uso de la luz eficiente, que es la luz que tiene que ver con la energía que se utiliza para ella. Utilizando la luz al máximo, pero sin más de la necesaria. Como por ejemplo hoy en día la luz LED. La luz artificial también es muy importante en cualquier construcción. Modifica la percepción visual y puede ir combinado de colores, formas y texturas.
La luz también puede modificar nuestro cambio de humor. Si nos ponemos a pensar, no es lo mismo pasar un día soleado, al aire libre, tomando un sol agradable, a que si estamos en un día nublado, encerrados en nuestras casas. Solemos estar mucho más de buen humor y más activos en el día soleado. Y por esto hay una razón. La luz en el cerebro produce serotonina, que es la hormona del bienestar. También produce antidepresivos y la vitamina D, que proviene del sol y reduce el estrés y la ansiedad. Se pueden reconocer a muchos arquitectos por todo el mundo que utilizan la luz en su arquitectura, pero yo les voy a hablar sobre 4 que son los que a mí más me gustan. El primero es Richard Meier. Richard Meier nació en Nueva Jersey. Se graduó de arquitecto en el año 1957 y viajó por toda Europa, donde tuvo la oportunidad de encontrarse con Le Corbusier, que es un arquitecto del que les voy a hablar más tarde, que también más adelante influenció mucho en su arquitectura. Richard Meier fue un arquitecto y artista abstracto, en lo que sus obras solían ser grandes templos y mansiones. Lo que más se destaca de sus obras es el color blanco y la luz para armonizar los espacios. Richard Meier no seguía ningún tipo de modas, sino que seguía sus ideales de las líneas rectas, el color blanco y la luz para armonizar, como por ejemplo la Casa Jamberg. La Casa Jamberg está ubicada en Nueva Jersey y lo que tiene característico es que es un gran bloque todo pintado de blanco, en el que la pared que da hacia el patio trasero es una pared toda hecha de ventanales, que permite que entre mucha luz natural hacia toda la casa. También podemos ver que en el ventanal no hay ninguna pared que interrumpa el ventanal, y eso hace que permite que la luz pueda entrar a todos los espacios. Como segundo arquitecto tenemos a Louis Kahn. Louis Kahn nació en el año 1901 y fue criado en Filadelfia. Se graduó como arquitecto en la Universidad de Pensilvania, de la cual luego fue profesor. Y en 1926 pudo viajar por toda la Europa y se quedó en un pequeño pueblo en la ciudad de Carcassona. Y en vez de quedarse en una ciudad de clasicismo, modernismo, se quedó en ese pueblo que tenía un estilo de las antiguas ruinas, que también lo llevó a su estilo arquitectónico. Sus obras mostraban lo pesadas y concisas que eran para la dimensión que tienen. Y Louis también sigue algunas ideas de Le Corbusier, que son la luz a través del hormigón, la materialidad y el ladrillo a la vista, que acentuaba el carácter monolítico de sus obras. Louis Kahn utiliza la luz para aportar dramatismo en sus obras y transmitir el alma y la voluntad de los materiales. Una de las obras más famosas de Louis es la Asamblea de Bangladesh, que es la que se ve en la pantalla, que podemos ver la cantidad de hormigón que se usó y las ventanas circulares que le aportan mucho dramatismo. Como tercer arquitecto tenemos a Gaudí. Gaudí nació en el año 1852 y desde muy chico estaba acostumbrado a jugar con retazos de cobre que le sobraban al padre de su trabajo, haciendo pequeños cuencos y decoraciones para su casa. Luego logra estudiar arquitectura y estudia algunos estilos de diferentes lugares, como la arquitectura egipcia, maya, india, persa, china, japonesa, entre otras más. En 1883 fue nombrado como arquitecto, como director de la Sagrada Familia y de la Casa Vincent. Luego se enferma gravemente, pero sigue construyendo casas como la Casa de Calvet y la Casa Batlló. El 10 de junio de 1926, Gaudí muere atropellado por un tranvía, viendo su obra La Sagrada Familia.
En síntesis, Gaudí fue el máximo representante de la arquitectura moderna catalana. Pero ¿cómo utilizó Gaudí la luz? A continuación voy a leer una cita de Gaudí. La luz que alcanza la máxima armonía es la inclinada a 45 grados, la cual no indice sobre los cuerpos ni perpendicularmente ni horizontalmente. Esta luz es la luz media. Da la más perfecta visión de los cuerpos y la más matizada valoración. Esta es la luz mediterránea. Para la época que era, Gaudí era muy criticado por todas sus obras, pero él solamente se está inspirando en la naturaleza. Decía que la naturaleza era la máxima fuente de inspiración y enseñanzas, ya que obtiene las formas más racionales y duraderas, como por ejemplo la casa Milá, que es la que se ve. Podemos ver la forma del techo, estas olas que simulan ser las olas del mar, y por dentro también está inspirada en la naturaleza. La obra más famosa de Gaudí es la Sagrada Familia. La Sagrada Familia se empezó a construir en el 1882, hasta el día de hoy, que todavía no se termina. Y Gaudí nunca pudo ver cómo finalizó. Gaudí logró una armonía perfecta entre los elementos estructurales y los ornamentales, entre la plástica y la estética, logrando la interacción de todas las artes. En 1885 se inaugura la capilla de San José y se celebran las primeras misas. Luego se empiezan a construir las fachadas del edificio y Gaudí empieza a dedicar el resto de su vida a esta obra. Cuando Gaudí muere, en el 1926, la obra queda a cargo de su discípulo. Luego, en 1936, la Sagrada Familia sufre consecuencias de guerras en las que se quemaron planos, fotografías e incluso maquetas de yeso. Pero gracias al taller de Gaudí, en los que había guardado un montón de cosas sobre la Sagrada Familia, se pudo seguir esta construcción. Pero la construcción pasó a tener como punto a la naturaleza. En 1961 se hace un museo que se explica por todo lo que había pasado a la Sagrada Familia. Luego se terminan de construir los campanarios y comienzan a construir las naves laterales. Y se empiezan a construir los cimientos, columnas, bóvedas. Y esa obra termina en 2010. En 2012, con muchos cambios de directores, llegó el arquitecto Jordi Bonet, con las mismas ideas que tenía Gaudí para esta construcción. Se comienzan a hacer las torres de los evangelistas, la torre de Jesucristo y de la Virgen María, llamada la Torre María. En 2018 se coloca la cruz en la cima y se colocan algunos detalles del edificio. El 8 de diciembre de 2021 se inaugura la torre de la Virgen María. Durante 2022 se finalizan las 2 torres de los evangelistas y en 2023 se inauguraron las 4 torres de los evangelistas. La Sagrada Familia es una iglesia expiatoria, es decir, que fue financiada por donaciones. Hoy por hoy el edificio no tiene todas las torres terminadas, pero cuando se terminen tendrán 12, representando a los 12 apóstoles. La iglesia tiene una capacidad de 13.000 personas. En el recorrido del edificio se puede apreciar el uso de la luz y colores con vitrales que le dio Gaudí. Gaudí utilizó una manera de hacer la maqueta de la Sagrada Familia de manera invertida. Es decir, que se hacía con grandes cadenas que colgaban del techo, que significaba la presión que iba a tener y la fuerza cada columna. Gaudí decía: el sol es el mejor pintor y la Sagrada Familia por adentro es la razón. Luego de las reformas de la parte exterior de la basílica,
Buscaron que la luz penetre en el interior a través de numerosas ventanas. En las catedrales góticas, los vitrales con colores se suelen poner en la parte de arriba, para que el sol les pueda pegar bien sin ningún tipo de obstáculo. Pero Gaudí en la Sagrada Familia hizo todo lo contrario. Colocó los vitrales con colores y cosas escritas en la parte de abajo, así los fieles lo podían leer. También tenían inscripciones en los ventanales superiores para que el sol ilumine las bóvedas decoradas con mosaicos y se logre destacar su altura, reforzando la sensación de verticalidad y la voluntad del arquitecto de acercar el templo al cielo. Luego, como cuarto arquitecto, tenemos a Le Corbusier, del cual les hablé antes. Le Corbusier fue un arquitecto moderno suizo y se dedicó a hacer muchas obras por todo el mundo. Pero en Latinoamérica solamente tiene una, y está ubicada en La Plata. Esta obra es una casa y se llama la Casa Curuchet, que es la que se ve en la pantalla. La Casa Curuchet fue pedida por Pedro Curuchet, que era un odontólogo famoso de La Plata, que le pidió a Le Corbusier un lugar en donde él pueda trabajar y vivir al mismo tiempo. Le Corbusier toma esta obra y elige a Amancio Williams, que era un arquitecto de La Plata, para hacer esa construcción a la distancia. Como se puede ver en la imagen de la izquierda, la planta baja de la casa se utilizó para que sea de circulación, o sea, no hay nada en la planta baja más que esa rampa y la cochera. La casa está, cuando empezás a subir la rampa, en el descanso, a la derecha, tenés la puerta de entrada hacia donde iba a vivir toda su familia. Pero luego, si seguías la rampa y la finalizabas, en la parte que daba hacia la calle, tenías el sector de trabajo de Curuchet. Otra obra muy famosa de Le Corbusier fue la capilla de Notre-Dame-du-Havre. Esta capilla está ubicada en Francia. Y se caracteriza por reemplazar las líneas por curvas rectas. Y se tomó en cuenta cada rayo de sol para que esta capilla tenga la iluminación perfecta por adentro. Lo característico que tiene esta capilla es una pared en especial, que si la vemos del lado de afuera es una pared inmensa con muchas ventanitas repartidas por toda la pared. Pero si la vemos del lado de adentro, son ventanas muy grandes. Esta pared tiene 3 metros de grosor y las ventanas tienen una forma de cono, que son para que se proyecte la luz hacia dentro de la capilla de mejor manera. Esta pared, es la que yo quise replicar en mi práctico. Para mi práctico hice un curso de maquetas con mi tutor externo, Eduardo Serra, en el cual, previo a hacer esta maqueta, me enseñó algunos tipos de métodos para hacer maquetas, como por ejemplo métodos de texturizado con diferentes tipos de punzones, y utilizamos materiales como telgopor, cartón, piedras y acerrín triturado. Como primer maqueta, para la introducción, hicimos esa especie de isla que simula tener pasto y algunas piedras, y para hacer los texturizados hicimos esa pequeña casita o forma con texturas. Una vez finalizado eso, comenzamos a hacer la capilla. Para hacer esta capilla utilizamos los materiales PVC espumado, cartón, una lámina de corcho, acrílicos, madera y yeso. El primer paso fue recortar
recortar las ventanitas en el material PVC espumado. Del lado de afuera las hice muy chiquititas y del lado de adentro más grandes. Luego entre medio de esas dos placas le pusimos telgopor y yeso para que se adhiera. Luego, para que se logre ver bien el efecto, tenía que sacar una pared, que fue la opuesta a esta pared. Y le hicimos las dos paredes de los costados. Y el techo lo hicimos con esa lámina de corcho, que el techo tenía una forma curva. Entonces, para lograr esa forma, le hicimos cortes al corcho para que se logre curvar. Luego pegamos el techo e hicimos las columnas y algunos detalles de la entrada. Y luego lo pintamos con un aerógrafo todo de color blanco para que quede más prolijo. Y en la parte del exterior del piso le pusimos acerrín y esponja triturada para simular el pasto. Y bueno, finalmente le colocamos los acrílicos que los cortamos y los metimos a presión y así quedó. Este es el lado de afuera, por cómo se ve, y así se ve por adentro. Bueno, a modo de conclusión, yo creo que sí logré responder mis preguntas del principio, que la luz es sumamente importante. Y este trabajo me abrió mucho más para conocer la luz y saber cómo se usa. Me di cuenta que es un tema sumamente interesante que me gustaría seguir investigando mucho más. Y hacer esta maqueta también me hizo entender lo perfecta que estaba pensada la luz y todo lo que hice para esta maqueta. Y bueno, hacer todo este trabajo me hizo saber que sí quiero seguir estudiando arquitectura. Y bueno, agradecerle a mis tutores Eduardo Serra y Pancho por todo este proceso. Y muchas gracias. Tengo dos preguntas, por si alguien quiere. Tía. No lo sabía, me encantó. Ah, gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Vera? Muy hermoso tu trabajo. Gracias. Me gustaría saber si tenés de los arquitectos que mostraste, ¿hay algún estilo con el que te sentís más identificada? No sé si hay un estilo que me guste más, pero por ahí más modernismo, una cosa así, pero la verdad que todos me gustan mucho. Gracias.